Bueno, es un gusto estar hoy día, si es que no me equivoco, ya 23 de julio de este año 2022, siempre todavía esta suerte de virtualidad de impartición de conocimientos en mérito a ciertos contenidos temáticos que nuestros prestigiosos organizadores el día de hoy nos han asignado, conferido, los cuales son muy patentes, muy reiterantes, bastante recurrentes, pero creo que siempre tienen ese grado de relevancia e importancia en mérito a varias circunstancias a saber, ¿no? Dentro de los índices criminológicos o las estadísticas que abultan finalmente en nuestras instituciones que se abocan a ello, como el Observatorio Criminal del Ministerio Público y otras instituciones más del Estado, en los cuales nos dan una muestra de cómo en estos últimos tiempos ha ido creciendo. Ha habido un notable incremento de la incidencia delictiva en cuanto contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud que se encuentran primeramente tipificados, regulados y ordenados sistemáticamente a través de esta conceptualización del bien jurídico, adquiere grado de particularidad cuando se trata del feminicidio. Se nos ha hecho alusión del tema de la investigación y lo que es la indagación y todas las pesquisas que resultan siendo necesarias en el ámbito del delito de feminicidio y de homicidio, ¿no? Cada uno de esto tiene su propia estructuración típica, ¿no? Una cuestión es el homicidio simple, el 106, propiamente el 107, el parricidio, el 108, el asesinato, y ya lo que significa el 108 de la parte especial del feminicidio, ¿no? Entonces, estas circunstancias criminológicas, por un lado, disculpe. Lo otro, obviamente, estas obligaciones, como el Estado peruano va asumiendo, dentro de los convenios y tratados internacionales en rigor, que se encaminan a fortalecer la protección preventiva de estos bienes jurídicos bajo ciertas características, ¿no? En lo que el feminicidio refiere, en cuanto se trata de una persona, en este caso la víctima, que tiene que ser necesariamente una mujer. En cambio, en el caso del homicidio simple puede ser cualquier persona. El hecho de que la víctima sea mujer no hace que el delito sea especial, sino lo que hace en especial un delito en particular es las características del agente, el sujeto activo del delito, del autor. Bueno, ya de hecho ustedes han tomado conocimiento, han dado lectura, no solamente al acuerdo plenario que me parece 2016 de la Corte Suprema sobre el delito de feminicidio, sino también otras casaciones, pronunciamientos de los altos tribunales de justicia que han señalado, en base a una interpretación, a las cuales realmente no estamos muy de acuerdo, de que el delito de feminicidio sea única y estrictamente un delito cometido por hombres. Y eso bajo una estructuración supuestamente de la definición del biotipo criminal del hombre, y en los cuales se fundamentan, inspiran y se dan toda la exposición de motivos que se revelan en estas diversas documentos internacionales que van fijando ciertas pautas, ¿no? Ciertas pautas y criterios que hacen finalmente lo general lo particular, puesto ya de plano hemos de señalar que todo ello genera o condensa esa necesidad o indispensabilidad que se den finalmente cuenta de ciertos criterios distintos, procedimientos y técnicas de investigación a los cuales no son de recibo en todos los delitos en particular, en lo que se refiere a todo lo que es la expresión de violencia de género, en cuanto a todas aquellas ilicitudes penales que atentan contra los bienes jurídicos fundamentales de las personas, inherentes a la condición de tal, que tienen grado de normativización, consagración en los textos y convenios internacionales, partiendo por la Constitución Política del Estado, y que tienen esa característica o ese factor indicador en cuanto al sujeto pasivo y una suerte de relación muy específica que debe subyacer con el sujeto activo, supuestamente basada y única y estrictamente, tal vez un poco relativizado ante estos conceptos de supuesta inferioridad de la mujer sobre el hombre, lo que se ha ido evidentemente superando notablemente en los últimos tiempos, ¿no? De lo que se basaba inclusive de unos acuerdos plenarios de la Corte Suprema en aplicación de instituciones jurídicos penales tan importantes como es el error de comprensión culturalmente condicionado, es lo que implica una cultura androcentrista al machismo y todo lo que esto incuba. O mejor dicho, significa y cala profundo y genera estructuras desigualitarias que supuestamente propicia un caldo de cultivo para la aparición de estas conductas criminosas, conductas que afectan notablemente bienes jurídicos, pero debemos decir que estos ya estaban consagrados en la Constitución y llevados al Código Penal de sus inicios, tanto el Código Penal del 24 como el 91. Sin embargo, empero, no obstante ello, fue obviamente estas articulaciones o estos documentos internacionales basados en estadísticas criminológicas y basados en descripciones sociológicas,
Las descripciones sociológicas que daban cuenta de este sometimiento, grado supuesto de inferioridad y de abuso de relaciones de poder entre unos y otros, y en los cuales todo este modelo político criminal diseñado sobre una base más retributiva que preventiva, y lo hemos señalado en los últimos tiempos, de hecho que el derecho penal ocupa una misión fundamental en ello, pero solo uno y solo y estrictamente mediante el uso y la utilización del derecho penal no se va a poder lograr lo que realmente se quiere acá, porque el más importante que viabilizar fuertes represiones o severas sanciones punitivas es tratar de establecer, mejor dicho, fijar una sociedad de menos violencia, donde menos mujeres sean objeto de lesiones a sus bienes jurídicos, sobre todo en ese punto más álgido, o ese proceso, dicen algunos, continuo, sistemático de violencia, que tiende a desembalsar o desencadenar en aquello que es lo más grave, que es, llámese, el delito de feminicidio en cuanto a un homicidio doloso en contra de una mujer por su sola condición de tal, si esto es una estructuración propiamente de un delito de odio o delito de discriminación, son cuestiones o posturas a decir que no solamente pueden basarse en ciertos criterios llevados en planos de generalidades, sino a través de fundamentos científicos sólidos y solventes a los cuales nos pueda llevar tal consideración de si es un delito de odio o un delito de discriminación. Ambos, sea el delito de homicidio o el delito de feminicidio, el homicidio en todas sus expresiones y manifestaciones, tanto atenuantes como agravantes, se tratan de delitos de resultado. Delitos de resultado en los cuales significa que tiene que, para poder dar lugar a la consumación, a ver, el iter criminis, ¿cuáles son las fases del iter criminis? Ideación, resolución, deliberación, actos preparatorios, ejecución y consumación. El artículo 4 del título primero del Código Penal señala que toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, atendiendo a factores de peligrosidad objetiva. Es que se ha ceñido de que solamente es punible la tentativa y la consumación. Dicho esto, con los variados ejemplos que podríamos atender en el estado de las cosas, y que venga una denuncia de las tantas que se formulan ante las fiscalías especializadas, que este es uno de los criterios importantes a los cuales tiene que dirigirse, encaminarse las investigaciones en lo que es violencia de género, y que señale la denunciante que su marido, su consorte o su conviviente, de manera sistemática y permanente, la amenaza con matarla. La amenaza, amenazarla de muerte, significa una tentativa del delito de feminicidio. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y esto, en todo caso, lo que podría significar es un acto de violencia psicológica, en cierto grado de sistematicidad, reiterancia y permanencia en el tiempo, que pueda generar secuelas desadaptativas y afectaciones emocionales en la persona, en la psique del sujeto pasivo. Entonces, importante, tanto el homicidio como el feminicidio son delitos de resultado que tienen que ver con la pérdida del bien jurídico más importante del ser humano, que es obviamente la vida, ¿no? Conditio sine qua non, la fuente vital y esencia para que todos nosotros, para cualquier persona pueda desarrollarse en sociedad, pueda desarrollar el resto de bienes jurídicos que le vienen reconocidos por parte del ordenamiento jurídico. Siendo esto así, delitos de resultado, donde la muerte, el cese irreversible de las funciones cerebrales de la víctima, es lo que da este indicativo. Obviamente tendríamos que tener un certificado médico legal que señale y que determine clara e indubitablemente que la muerte de la víctima se ha ocasionado, generada en mérito producto de una conducta humana, no cuestiones de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza, o ante la propia autopuesta en peligro de la misma indemnidad o incolumnidad de una salud resquebrajada de la víctima. La cuestión distinta a saber es cuando se existe la tentativa, sea de feminicidio, de homicidio, en cuanto a todos los actos encaminados por parte de la gente, dirigidos, si se quiere decir, a dar muerte al sujeto pasivo, pero que no se llega finalmente a concretizar esta muerte por motivos ajenos a su voluntad, lo que en un principio catalogado como una circunstancia atenuante y privilegiada, la tentativa,
y luego ya en grado de reiterancia postulatoria o postulatoria por parte de los altos tribunales de justicia o por la Corte Suprema como un factor disminuyente de punibilidad que permite al juzgador reducir prudencialmente la pena, ¿no? Y en ese marco de sustantividad que vamos a hablar del ámbito procesal y obviamente investigativo, resulta siendo trascendental establecer la diferencia entre una figura delictiva y otra, y esto lo tenemos que llevar a la probática. Consideramos, entendemos, que este modelo Código Procesal Penal 2004, este modelo acusatorio, que da diseño a una teoría del caso, significa en rigor que el persecutor del delito, el órgano del Ministerio Público, tenga la obligación de dar probática acreditación primero con elementos de convicción que se convierten luego en medios de prueba de cada uno de los elementos constitutivos del tipo, tanto objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos. Si en este caso no muere o no fallece la víctima, que es importante, que es mejor que sea tentativa y no sea consumación desde un punto de vista del bien jurídico tutelado, es importante también a efectos de que esta persona pueda prestar su declaración, porque una vez que falleció esto resulta siendo un total imposible, pero cuando no muere entonces resulta que ahí tenemos que delimitar si realmente estamos ante una tentativa de un feminicidio o de un homicidio, en todo caso, ante unas lesiones graves y unas lesiones leves consumadas, ¿no? Dentro de esa disyuntiva o esa alternatividad de la tipificación que implica en rigor por parte del operador jurídico establecer a través de estos criterios interpretativos cuál fue realmente la propuesta o la proyección delictiva que tenía el agente o que tuvo el agente al momento de desplegar una determinada acción dirigida a afectar este bien jurídico. Sabedores todos nosotros que evidentemente una tentativa de, sea homicidio, sea de asesinato, y sobre todo de feminicidio, implica una sanción mucho mayor que un delito de lesiones graves o lesiones leves consumado, lesiones graves o lesiones leves consumado, ante un conflicto aparente. ¿Qué es un conflicto aparente? No, vamos a ver si nuestros amigos de formación magíster quieren finalmente intervenir. Yo no tengo ningún problema en ello, no tengo ningún problema, por favor. Entonces, ¿qué es un conflicto aparente de normas? Y lo que también implica cuando el Ministerio Público, dentro de estas potestades y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, la posibilidad de formular imputaciones alternativas y o subsidiarias. Imputaciones alternativas y subsidiarias. Cuando se habla de imputaciones alternativas o subsidiarias, ¿en dónde estamos? ¿Ante un conflicto aparente de normas o ante un concurso de delitos? ¿Ah? ¿En qué estamos? ¿En un conflicto aparente de normas o un conflicto aparente de normas o un concurso? Un conflicto aparente de normas, donde el principio de legalidad nos tiene que establecer finalmente en rigor cuál finalmente era realmente el propósito, la intención que tendría esta persona al momento de la realización del acto luctuoso, en el momento de la realización del acto luctuoso. Y esto resulta siendo importantísimo, a efectos de tipificar correctamente la conducta, y así finalmente establecer en rigor cuál va a ser el quantum de pena que se le tiene que establecer a esta persona, ¿no? Entonces, una cosa, obviamente, la probática, que no va a definir distinto en cuanto a las lesiones leves o lesiones graves consumadas, es lo que significa una tentativa de feminicidio o dígase de homicidio con respecto a las diversas circunstancias o características que nos pueden llevar realmente a rigor en cada caso en particular. Y como estábamos señalando, ¿no? Qué importante es que esto lo tenemos que llevar en una suerte de cohesión dentro del ámbito sustantivo y procesal e investigativo, de que lo que tiene que hacer el Ministerio Público es desgajar, es descomponer los elementos constitutivos del tipo y llevar a una investigación que le permita, claro, establecer, tiene las pericias médico-legales, algunas declaraciones u otro, y que en conjunto le permita finalmente llegar a inferencias razonables para poder establecer cuál era realmente intención de ese sujeto cuando realizó la acción.
o cuando realizó la acción o la omisión constitutiva de un injusto, de una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Incrustar un arma blanca en el abdomen de la víctima configura el animus necandi en el delito de homicidio. ¿Estamos de acuerdo en ello? No estamos de acuerdo, porque el homicidio, previsto en el artículo 106 de la parte especial del Código Penal, solamente requiere y exige en el tipo subjetivo conciencia y voluntad de realización típica. Se tiene en cuenta que utilizó un arma blanca, que se le incrustó profundamente en el abdomen. El agraviado afectó órganos sensibles que por ello las heridas fueron de necesidad mortal, por lo que pese a la operación de emergencia, no pudo resistir y falleció a los 3 días como consecuencia directa del apuñalamiento que fue víctima. Es obvio que el ánimo necando fue realmente vulnerable. Bueno, vulnerable, basta el dolor consciente, basta el dolo mental, la conciencia de riesgo generado, ese alto grado de probabilidad de saber que esta conducta que está desplegando puede generar la muerte de una persona. Por supuesto que sí, pero lógico, ya cuando ingresamos a tipificaciones penales con ciertas particularidades, con ciertos agregados o añadidos, donde el feminicidio no basta el dolo, sino dice dar muerte a una mujer por su sola condición de tal, lo que basaría o estrictamente tiene que sostener en lo que significan las relaciones de poder y yugo de sumisión de uno sobre otro entre los miembros de la pareja criminal, víctima y victimario, y que producto de ello haya una suerte de aprovechamiento, se abuse de ese estatus que tiene, de ese grado de sumisión o de poder o de falta de paridad, de desigualdad para ello. Claro que había que preguntarse si realmente el ius puniendi estatal, en todo el sentido de la palabra, será el medio idóneo, apto, para poder lograr lo que las mismas trazados político-criminales y programáticos se han sentado por parte de los tribunales y los documentos internacionales en rigor sobre la violencia de género, y de cierta manera también sobre la violencia familiar, es lograr o habilitar un total derecho de igualdad material entre hombres y mujeres. De hecho, que esta violencia espiralada que se vive hace tanto tiempo en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, propios del machismo, en los cuales obviamente se ha ido reduciendo bastante en los últimos tiempos, producto del acceso de las mujeres a diversos ámbitos, de los diversos ámbitos sociales y económicos y políticos de nuestra nación, obedecido a estas estructuras desigualitarias. Pero vayamos a ver si en serio es que el derecho penal pueda lograr esa igualdad material entre, no sé si ustedes piensan eso. Yo creo que hay un poco de ilusión, cargado de bastante dosis de esperanza, si se quiere decir, de que a través del aparato punitivo del Estado se quiera lograr esta igualdad que resulta siendo legítima. Por supuesto que sí, entre tanto hombres como mujeres, al margen de su condición social, étnica, ideológica o su postura sexual. Feminicidio, 4 criterios para determinar la intención de matar del agresor. ¿Cuáles son el grado de evidencias u otros que nos debe llevar, primero, elementos de convicción que recoge el Ministerio Público y luego llevados a las postulaciones de los medios probatorios en la etapa intermedia para poder establecer si realmente el propósito, la intención del agente del delito, del imputado, era de matar a su víctima y no solamente de lesionarla, leve o gravemente? Claro, fíjese en estas circunstancias, en la rehabilitación o la reivindicación de ciertos derechos humanos, que implica que una dama, una mujer, una consorte, un viviente, a efectos de evitar que sea eliminada, que le den muerte a ella, a su menor hijo, lo que hace es incrustarle un puñal a este sujeto y ahí estaríamos en un evidente acto de legítima defensa. Y murió, sería un acto típico de parricidio, pero no será penalmente antijurídico, puesto que este mismo ordenamiento jurídico le confiere a los ciudadanos ese derecho subjetivo tan importante, defender sus bienes jurídicos más importantes, en este caso, la vida humana. La vida humana. Entonces hay que ver finalmente esos actos de investigación, estas luego que se convierten en actos de prueba. Investigar es indagar, averiguar el qué, el cómo se hubiese producido el hecho, es como reconstruir el rompecabezas. Reconstruir el rompecabezas puede ser una empresa fácil y lo que ha dicho o lo que se sostiene a través de los documentos y tratados internacionales y algunos pronunciamientos de altos tribunales de justicia, no solamente del Perú, sino también en el extranjero, que hay que tratar de construir la historia, la versión incriminatoria, la teoría del caso, en mérito a prueba indirecta, no solamente a prueba directa,
en lo que significa la prueba indiciaria de bastante relevancia en los últimos tiempos en nuestro sistema de justicia. La tesis defensiva del recurrente está orientada a sostener que la intención del causado no fue producir herida, sino asustarla para terminar la discusión. El Código Procesal Penal establece en rigor que es una obligación del Ministerio Público, en grado de objetividad, si se quiere decir, buscar o establecer tanto la materialidad del delito como la responsabilidad penal del imputado, así como también la concurrencia de circunstancias de agravación y contrario sensu también la inocencia del imputado, como sería también la concurrencia de circunstancias atenuantes, ¿no? Pero no es que propiamente el Ministerio Público desdoble en dos su actuación funcional, yo creo que esa no es la idea, sino tiende a recoger, realizar las diligencias investigativas que le tenga bien a proponer el imputado y su defensa en esa suerte de finalidad axiológica del proceso penal o propiamente de la investigación, que no es otra que la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad que evidentemente no puede entenderse dentro de una verdad naturalística, material o histórica, sino una verdad formal, lo más aproximativo de lo que realmente sucedió. Dicho esto, en la medida de todas las limitaciones probatorias que existen, partiendo con el principio constitucional de presunción de inocencia, y segundo, el principio de dignidad humana, lo que es la prueba prohibida de su legitimación, artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Y esto a su vez también, sabedores nosotros, que en algunos casos las noticias criminis, por estos graves actos luctuosos que han generado mayor grado de cuota de sensibilización en los miembros de nuestra sociedad, a veces no son denunciados de manera impronta e inmediata, sino luego de pasado o transcurrido un cierto tiempo, y eso puede generar ciertos obstáculos finalmente en las investigaciones por estos actos delictivos, ¿no? Sobre todo cuando son lesiones familiares, lesiones psicológicas u otro orden. Tal vez las cosas son distintas, sobre todo pues, si se trata de un homicidio consumado, un feminicidio consumado o una tentativa de feminicidio. En este punto, cabe puntualizar que el propósito criminal importante es sentar las bases de las investigaciones, ¿no? Base de objetividad por la cual tiene que actuar el Ministerio Público, qué es lo que tiene que buscar, indagar qué cosas, cuáles son los elementos, las evidencias que tiene que recoger para poder construir su teoría de incriminación y así postular su requerimiento acusatorio conforme a los alcances normativos del artículo 349 del Código Procesal Penal de 2004. En este punto cabe puntualizar que el propósito criminal o intención de matar constituye un presupuesto subjetivo y se infiere de los elementos objetivos o de hechos anteriores, coetáneos y posteriores a la comisión del acto delictivo. Al respecto, se ha establecido en la jurisprudencia y en la doctrina, determinados presupuestos que van a permitir deducir o inferir válida y razonablemente la intención del sujeto. Entre estos se destacan el uso de instrumentos mortales, los medios comisivos que utiliza el autor para la realización del acto luctuoso, las circunstancias conexas de la acción, todo aquello concomitante al hecho punible, en particular, la personalidad del agresor. Bueno, vayamos a ver esto, si se puede deducir de manera objetiva a través de las pericias psicológicas a las cuales se ha sometido esta persona, las actitudes o incidencias observadas o acaecidas o producidas en momentos precedentes anteriores al hecho, particularmente si mediaron actos provocativos, palabras insultantes y amenazas de ocasionar males. Entonces, esto es lo que probablemente la jurisprudencia ha sentado los criterios efectos de establecer la diferencia entre una tentativa de feminicidio con un delito de lesiones graves o lesiones leves consumado. Y esto tiene que colegirse razonablemente de las evidencias luego convertidos en medios de prueba que tienden a ver finalmente a recaudar el Ministerio Público en sus actos de investigación funcional. Si esto es así, bueno, al margen de que todos acá presentes, pues no sé si podamos ser de una posición o entendimiento distinto, hemos concebido que una investigación
por un delito de homicidio no es realmente una indagación compleja, dificultosa, harto compleja, sino supuestamente sencilla. Entonces, por ese lado del homicidio simple, y lo que pueda generar ciertos aditivos más o componentes en el caso de una investigación por un delito de asesinato, sea sobre todo por codicia, o en el caso por ferocidad, por placer, aunque ese lucro ya ahora, ya más definido coloreadamente, normativamente hablando, bajo los alcances normativos del artículo 108C de la parte especial del Código Penal. Sin embargo, cuando hablamos de investigaciones que se suscitan o que nos conducen a los derroteros de la violencia de género, por un lado, su propia sustantividad nos lleva a algo un poco más complicado, más difícil. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir ideas y algunos puntos de vista, opiniones, con los colegas de las fiscalías especializadas, en lo que se refiere a ese elemento tan importante por su sola condición de tal. Esto es que haya dado muerte o haya pretendido dar su muerte, o bajo los contextos de lesiones intrafamiliares, bajo la condición de esta de mujer, en esta suerte de relación, de sumisión, de yugo, de poder, de falta de paridad, de asimetría, de desigualdad, y dentro de estos criterios de los llamados estereotipos, ¿no? Un punto. Y el otro, dadas las características especiales de la víctima. Si es una víctima que ha ido sufriendo, que ha sido objeto de padecimientos inhumanos e indignos, si se quiere decir, por bastante tiempo, entonces hay que tomar muy en cuenta y muy en serio que estamos ante una víctima, estamos ante una agraviada particularmente sensible y bastante afectada, si es que realmente los fue, porque no necesariamente toda denuncia que se interpone ante el sistema de persecución penal es porque realmente un hecho que se ha cometido. Puede ser que en algunos casos no se haya exagerado o no haya sido esta persona debidamente asesorado y se lleva a una propuesta penalizadora de un acto que realmente no lo merece. Entonces, el tema de cómo es que tiene que llevarse las investigaciones requieren particularidades, vuelvo a reiterar, conforme la singularidad que presenta la víctima, a los cuales es una persona sensiblemente afectada, notoriamente perjudicada en esa visión y esa estructuración de una violencia a la cual supuestamente ha sido sometida, ¿no? Entonces, el sistema de justicia y el aparato investigativo trata de formar o adquirir una nueva configuración y una nueva forma de ver las cosas, de cómo es que tiene que llegarse a esclarecimiento de los hechos. Pero claro, el esclarecimiento de los hechos o la averiguación de la verdad no va a significar siempre o necesariamente que se diga que se cometió un delito, que esta persona que se aparece como su investigado, su imputado, el imputado, el objeto de una atribución delictiva, lo haya cometido como autor o partícipe, ¿no? Entonces, ya este Código Procesal Penal y lo que se afinca el sistema de investigación es en el principio de debida protección. El principio de debida protección se afinca o se orienta a evitar la segunda victimización o una revictimización. Que los actos de investigación, que una reconstrucción de los hechos, de la declaración de la víctima, una probable confrontación, ahora casi totalmente prohibida o proscrita por las normatividades, signifique revivir por parte de la víctima, recrudecer los hechos y las secuelas perjudiciales de las que ha sido objeto, tal vez por una, por varias veces, ¿no? Entonces, esto genera entonces la necesidad de una metodología investigativa distinta a la que generalmente se ha realizado operativizado por el sistema de persecución penal, vuelvo a reiterar, por la propia sustantividad de estos injustos de la violencia de género, que tiene que haber la probática, que la mujer haya sido afectada gravemente, lesionada, prácticamente muerta, asesinada, por su condición de tal como elemento subjetivo del injusto, de naturaleza intensificada, ajeno al dolo, por la necesidad de cautelarla,
esto es evitar la revictimización, la segunda victimización, y lo que implica dar lugar o configuración a todo un sistema de protección. La TENA 364, texto coordenado, su reglamento, lo que el sistema de protección y todo lo que esto implica. Vayamos a ver si es que cumple en rigor con las garantías de debido proceso ante toda medida restrictiva de derecho que se pueda generar un Estado constitucional, un orden democrático de derecho. Entonces, ante estas circunstancias, la exigencia es, o la obligación de los Estados, es dar modelo o diseño a un sistema investigativo distinto que no solamente por un lado quiera ser eficaz y eficiente en cuanto al descubrimiento de la verdad, de los hechos, evitar impunidad, que es la impunidad, la no investigación, persecución y sanción y castigo a quienes han cometido graves crímenes contra los derechos humanos. ¿Son los derechos humanos que están de por medio acá? Por supuesto que sí, pero no solamente cuando se trata de mujeres, sino también los hombres también tienen derechos humanos y cuando sus bienes jurídicos se pueden ver afectados. ¿Ok? Y entendiendo las perspectivas de lo que los documentos y tratados internacionales en rigor han propuesto en líneas matrices en cuanto a la supuesta tolerancia o aquiescencia del Estado y los agentes del Estado en cuanto a estos actos de violencia contra la mujer, lo que ha generado un sentimiento de inseguridad en las mujeres, persistencia de desconfianza en el sistema de administración de justicia, las mayores cuotas de visibilización de estos actos de violencia. Por otro lado, la concientización a las personas que pueden ser víctimas de que tienen el derecho de denunciarlos, porque se trata de delitos perseguibles por acción penal pública, ¿no? Hay que enfatizar ello, porque hay una gran diferencia entre un delito perseguible por acción penal pública con una acción penal privada, porque prácticamente en esta última, la persecución penal está condicionada a una actividad propia de la víctima como titular de un bien jurídico. Si ella no lo propone, pues no lo puede asumir la sociedad, por lo tanto, ejercer una reacción, una persecución y una punición, si es que el caso lo demanda. Pero ante estos casos donde se habla de toda una afectación esencial a los derechos humanos, se ha dado todo un discurso y todo un derrotero destinado, encaminado, orientado a que priorizar finalmente, fomentar, impulsar la realización que se realicen estas denuncias y que por otra parte los órganos de persecución penal, el Ministerio Público, los órganos que lo acompañan, la policía, realicen toda la diligencia, la debida diligencia investigativa que sea necesariamente para el esclarecimiento de los hechos. Entonces ahí entramos a otros puntos más. Por un lado, la falta de un sistema de justicia lo suficientemente eficaz y eficiente para la búsqueda de la verdad y para poder asegurar sanciones cuando realmente así se requiera. Y segundo, ante la misma tolerancia del Estado y la propia sociedad, se dice, yo creo que ya no es tanto así, que se produzcan o se suscitan estos hechos de graves actos de violencia y que vayan, finalmente no vayan por el camino, por el sendero y por el derrotero correcto para la realización de la vida, realización de la justicia, ¿no? Entonces, fíjese todos los criterios que se van sumando y van definiendo la necesidad de generación de protocolos, de actos de investigación, protocolos investigativos, protocolos de actuación interinstitucionales, los criterios que tienen que asumir los operadores jurídicos, en cuanto significa la perspectiva de género, y todo lo que esto significa a la luz de un rediseño del modelo político criminal, por un lado, y un rediseño del sistema de justicia e investigativo en la persecución eficaz y eficiente, y esa persecución eficaz y eficiente a su vez amoldado o cohesionado con un abanico de protección para las víctimas. Son que asumen, son testigos directos de los actos luctuosos y que los actos investigativos y propiamente actos de prueba no pongan en riesgo su incolumidad. Y no en vano es que tiempo atrás se dejó sentado la base de la Declaración Única de la Víctima de la Cámara Gesell, conforme ya la calidad de prueba anticipada y toda esta significancia en la jurisprudencia y un decreto legislativo de rigor, y cómo es que se dio esto en toda la normativa de la violencia familiar y la violencia de género. Entonces, se habla de que todos los operadores de justicia, ¿no?,
dejar de lado posiciones discriminatorias y estereotipados. Discriminatorio significa, ¿qué es discriminar? La anulación total o parcial de derechos y libertades. El acceso a la justicia, en la persona que vaya, se le dé todas las posibilidades, todas las condiciones necesarias para que pueda finalmente evacuar la noticia crímenes y dar cuenta supuestamente de los hechos que ha sido víctima, ¿no? Y dejar estereotipos, tú solamente le dices esto, vienes a denunciar porque hay algún tipo de rencor o rencillas con el presunto agresor, lo que tampoco no deja de lado la posibilidad que esto realmente sea así, y esto tomando en consideración cuáles son los patrones y criterios que tienen que darse o concurrir para que la declaración de la víctima tenga ese peso probatorio suficiente y ese poder incriminatorio que en conjunto o en grado de complemento con otros pueda enervar o destruir el principio constitucional de presunción de inocencia. Entonces, lo que se quiere, las líneas matrices de la investigación en la violencia de género y en todo delito al margen si es o no feminicidio, si también es un parricidio, un asesinato, trata de personas, explotación, fíjese, los delitos sexuales, lo que se quiere es que una investigación eficaz y eficiente dirigido a la averiguación de la verdad, el esclarecimiento de los hechos, fijando primero si estamos ante un hecho no punible, ¿no? Que la violación no quede impune, lo que se quiere con este rediseño del sistema investigativo, y no se restablezca cuando sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos. Puede afirmarse que el incumplido del deber de garantizar su libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetos a su jurisdicción, el acceso a la justicia, el debido proceso y todo lo que significa esa necesidad que los operadores de justicia le den todas las garantías para que las víctimas puedan acceder a toda la información que se registra en las investigaciones, obviamente también al imputado y su defensa. ¿Esto qué significa? El hecho que partamos de esta perspectiva de género, de hecho, el hecho de que se quiera finalmente hacer o finalmente construir el edificio sobre un sistema integral de protección de víctimas, no debe dejar de lado también o conculcar los derechos y garantías fundamentales y esenciales del justiciable a efectos de resistir la imputación en su contra. Entonces, lo primero se dice es la incorporación de la perspectiva de género en la encuesta fiscal y su decisión fiscal, ¿no? Esto ya en el ámbito, entonces, de la perspectiva de género, nos genera toda una serie de perspectivas u orientaciones que evidentemente van más allá de lo cotidiano o lo usual, de la forma como se estaban procesando los casos, las investigaciones sobre cualquier delito en particular, y que de hecho esto afinca en la necesidad de ir a una particular forma de investigar, de diario averiguar cómo es que se habría finalmente realizado esta situación, este hecho, porque se supone que esta suerte de falta de perspectiva de género no llegaba a la objetividad que finalmente que se necesita y se requiere para poder dilucidar finalmente los hechos que tienen que ser objeto de esclarecimiento, ¿no? La presencia, y esto tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Que son admisibles en un Estado, que no son admisibles en un Estado constitucional de derecho, por lo que son resaltados, para que la comunidad jurídica, política y social del país los reconozca y no incurra en ellos. Y deben ser sancionados por inconstitucionales según se estableció con carácter vinculante en la casación 851-2018-1. 2018-1, ¿no? Es ahí que el Estado peruano asumió ciertos compromisos, adoptar todas las medidas necesarias para compensar y combatir la violencia de la humanidad de las personas que se encuentran en situación de discriminación. Había que hacer una pregunta. Las mujeres, ¿es que de por sí estructuralmente es una persona vulnerable? Se dice el sexo débil. O, dicho esto, es la mujer que consciente o conscientemente se coloca en una situación de vulnerabilidad. Proscribir
las prácticas que buscan subordinar a ciertos grupos desventajados, o tiene por fin crear o perpetrar jerarquías de género, como es el caso de las mujeres. Adoptar todas las medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter que prohíban todo grado de discriminación contra la mujer con las acciones correspondientes. ¿Qué son los estereotipos? Digo, los estereotipos solamente son impuestos de hombres a mujeres, o a veces también entre una mujer o otra mujer, y así como hay estereotipos de género femenino, también de género masculino. ¿Qué son los estereotipos? En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preconceptos de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser o que deberían ser ejecutados por hombres y mujeres o resultan incompatibles con el derecho internacional, con los derechos humanos, de modo que se deben adoptar todas las medidas para erradicarlos, algunos estereotipos vertidos por la doctrina, y luego veremos finalmente a qué se refiere estos estereotipos que tienen que dar contenido. Los estereotipos y que de cierta manera van a dar lugar y concurrencia a los contextos que se describen en el 108b de la parte especial del Código Penal en cuanto al delito de feminicidio, y lo que de cierta manera también inciden en todos los otros actos luctuosos, delitos contra el cuerpo y la salud, en los cuales también el legislador ha afincado y ha desarrollado y ha materializado la conducta típica bajo la condición de sujeto pasivo de la víctima, que en este caso debe ser una mujer. Pues ahí se deja de lado a los homosexuales o transexuales. Hay ya propuestas al respecto, ellos también se sienten grupos vulnerables, pero por el momento todavía no hay finalmente una posición que lleve a una, tal vez, a una tipificación en tales casos. Este deber de la perspectiva de género, ¿qué tienen ustedes por esa perspectiva de género y cómo es que tiene que viabilizarse entonces las investigaciones y la probática en estos casos? Con perspectiva de género solo así se cumple el deber constitucional, se dice, y el compromiso convencional, el principio convencional, tratados y convenios internacionales en rigor suscritos y aprobados por el Estado peruano, forma parte del orden jurídico nacional, artículos 55 y 56 de la Constitución Política de 1993. Y este estereotipo de género, fíjense lo siguiente, o perspectiva de género. El hecho de que una persona decida libar bebidas alcohólicas con otra en un inmueble privado o un establecimiento público, indistintamente a la hora en que ella ocurra, de ninguna manera puede ser entendido como manifestación de voluntad para mantener relaciones sexuales con la persona a la cual se decidió beber antes, durante, después de ello. Un estereotipo de tal manera se dio, ustedes seguramente lo vieron, en una decisión judicial en primera instancia en Ica, donde se había advertido y había una pericia en tal sentido que la supuesta víctima, al momento de los hechos, que habría sido supuestamente accedida, vulnerada sexualmente en contra de su voluntariedad, portaba consigo una diminuta prenda, una prenda de vestir íntima, muy diminuta, de un color bastante brilloso, se quiere decir, los cuales también daría cuenta de su actitud o su de predisposición, disculpen, supuestamente, a luego tener el acto sexual con ello, que fue objeto de bastante discusión y debate en parte de la doctrina y la jurisprudencia. Las cortes, entonces, los operadores jurídicos, y es interesantísimo, comparto con ustedes lo que la Corte Constitucional Colombiana ha señalado, cuáles son los parámetros por los cuales deben desarrollarse las investigaciones en los delitos relacionados con la violencia de género. Primero, desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres, detrás de todo delito, y sobre todo cuando se afecta contra bienes jurídicos fundamentales inherentes a la condición de tal, está de por medio la dignidad humana, ¿no? Obviamente, esta se ve notoriamente afectada, sistemáticamente vulnerada, mellada, ante actos reiterados sistemáticos de violencia cuando se dan en grado de sumisión. Tengamos un poco de cuidado, porque si estos actos luctuosos no han sido realizados, ejecutados, emprendidos en un marco en los cuales se puede advertir o dar grado de concurrencia positiva a esa disparidad o relación de sumisión de yugo poder, este acto no podrá ser feminicidio. Lo dice, o tentativa de feminicidio,
u otras expresiones de la violencia de género en nuestro Código Penal. La misma Corte Suprema en una casación ha señalado que no todo homicidio doloso en contra de una mujer constituye feminicidio. Segundo, analizar los hechos, las pruebas y las normas con base a interpretaciones sistemáticas de la realidad. Obviamente una realidad desgarradora, estructuralmente desgajada, o estructuralmente corroída, ¿no? Bajo estas estructuraciones desigualitarias llevadas a altos picos de violencia, teniendo mucho como, sobre todo, víctimas mujeres, pero en los últimos tiempos ya hemos advertido, y creo que los más vulnerables son los niños, niños y adolescentes, sean hombres estos o mujeres. De manera que en este ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferenciado. Entonces se ha construido un modelo político criminal particular en el caso de la violencia de género, también la violencia familiar. Se ha procedido también a una estructuración y una guía metodológica investigativa particularizado y diferenciado en la violencia de género, parece también. Legitimado, sí, de cierta manera, por la descripción criminológica en rigor que hemos tenido durante tanto tiempo, por la falta o por la tolerancia del propio Estado, sus agentes, y por lo que he señalado, los compromisos asumidos por el Estado peruano dentro de ciertos documentos y tratados internacionales. No tomar decisiones con base a estereotipos de género, ¿no? Pues el hecho, entonces, como tomó alcohol, entonces con él, o se drogaron conjuntamente, significó necesariamente, digo, su voluntad. Pero tampoco debe significar lo otro también de manera contraria, ¿no? O el hecho de haber tenido prendas diminuto, algún tipo de prendas de ciertas características también da lugar a una suerte de inferencia válida, una predisposición a tener un acto sexual. Evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones, reconocer las diferencias. Hay diferencias, pero lo importante es que estas brechas, estas desigualdades se van recortando, se van relativizando, se van disminuyendo, se van minimizando, pero a raíz de no un uso desmedido e intenso protagonizado por el derecho penal, sino a través de medidas de políticas sociales de inclusión de hombres y mujeres y que sean tratados por igual conforme a sus propias desigualdades, ¿no? Yo creo que esto es lo correcto y lo óptimo que debe darse un Estado constitucional de derecho sobre las bases no solamente de la igualdad, sino de la legalidad también y de la tolerancia que debe existir entre sus miembros, ¿no? Por eso vuelvo a reiterar la idea, pues resulta siendo un poco complicado que podamos depositar toda la confianza en el aparato punitivo del Estado para que logremos esa ansiada sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Las brechas se van acortando, se van reduciendo las desigualdades. Creo que estamos en un camino correcto. Falta mucho por rebanar, por supuesto que sí, pero no hablemos algo muy importante. Detrás a veces de estos feminicidios, estos execrables asesinatos, homicidios, existe un problema de salud pública o salud mental de quienes cometen actos de esta naturaleza, muchos de ellos bajo ciertos rasgos psicóticos, psicópatas, quienes tal vez en su momento también fueron víctimas de actos de violencia. No solamente una mujer puede ser víctima o sujeto pasivo de un acto de esta naturaleza, sino también un hombre. Y no lo dejemos de lado, no perdamos de vista que las personas más vulnerables del grupo familiar son los niños y los adolescentes. La diferencia entre los hombres y mujeres, vamos a ver esas diferencias hasta qué sentido dentro de las bases igualitarias que se van sentando poco a poco, de manera paulatina y progresiva en nuestras democracias. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas. De hecho, que ha habido una suerte de una balanza pro víctima y que va en desmedro de los derechos de la carga probatoria que debe haber en contra del imputado, también de la imputada, cuando se trata de violencia familiar. A partir de un acuerdo plenario del 2011, no sé si fue el 10º o el 7º acuerdo plenario de la Corte Suprema, se da toda una perspectiva en tal sentido en lo que se refiere a la prueba en los procesos penales sexuales. Ha habido una flexibilización bastante. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede significar ello en cuanto ir, si se quiere decir, flexibilizando o relativizando
esa suficiencia carga probatoria, incriminación que debe existir para que un proceso penal, a la luz del Estado constitucional de derecho, se pueda destruir o enervar válida y legítimamente el principio constitucional de presunción de inocencia. Esta flexibilización de las cargas probatorias es evidente en los procesos penales sexuales y todo ese amputulamiento, toda esa orientación político-criminal dirigido, encaminado a evitar la segunda victimización o la revictimización y dándole un peso probatorio muy fuerte a la declaración de la víctima. Fíjense lo que esto sucede o acaece o toma lugar en el caso de los procesos penales sexuales por el delito de actos contra el pudor 176 y 176A. Entonces, bueno, pero tampoco no podemos disminuir las garantías básicas y esenciales o vaciar de contenido estos derechos tan importantes de todo justiciable a que se le pueda condenar única y estrictamente cuando existen pruebas de cargo válidas que en su conjunto que tengan suficiencia probatoria y puedan generar certeza y convicción judicial tanto en lo que se refiere a la materia del delito como la responsabilidad penal del imputado. Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales. Las transformaciones obviamente se dan dentro de los contextos históricos sociales que se suscitan en nuestras sociedades y van generando nuevos vientos y nuevos derroteros, nuevas corrientes. De hecho, no podemos dejar de advertir o de decir que el feminismo, en su forma moderada, implicó un avance importantísimo en la lucha de los derechos humanos que sean a ser reivindicados de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. El activismo judicial, el activismo de ciertos sectores de la sociedad han abonado de manera positiva en la posibilidad de que haya un rediseño, un redescubrimiento de la víctima y se haga el diseño de un sistema de justicia que tenga la posibilidad de identificar las particularidades de una víctima, un sujeto pasivo, un agraviado notoriamente o gravemente afectado, sensiblemente afectado, perjudicado, y donde tiene que haber un sistema de protección de garantías a fin de evitar la segunda victimización o la revictimización. O sea, ha habido una transformación del sistema, por supuesto, que ha habido una transformación de la sociedad en cierto sentido, pero tal vez no por completo, o no en la magnitud y la intensidad que quisiéramos. Todavía el sistema social, su estructura todavía tiene que cambiar mucho más. Pero para que ese sistema social o estructuralmente pueda cambiar, puede haber un viraje lo suficientemente idóneo para que exista menos violencia, no bastará única y estrictamente con uso predilecto del derecho penal y que lógicamente resulta siendo legítimo y totalmente válido que se apunte a la necesidad que el sistema de justicia pueda realizar con eficacia y eficiencia sus funciones en el Estado constitucional de derecho, en la averiguación de la verdad y evitar la impunidad, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha basado reiteradamente al respecto, y cómo estos documentos y tratados internacionales en rigor sobre la violencia de género han puesto bastante hincapié y bastante énfasis, y cómo es que en tiempos pretéritos lo que se ha caracterizado por el sistema es de dar impunidad o cobertura de impunidad a estos graves hechos delictivos, donde la persecución es totalmente legítima y válida, y es a través de ella donde se puede generar las respuestas necesarias que requiere la sociedad y que sepa que hechos de esta naturaleza realmente son perseguidos y sancionados, y se genera un efecto intimidatorio disuasivo, si se quiere decir, para que las otras, uy, si yo hago un acto de esta naturaleza o de la similar naturaleza, también voy a ser objeto de una persecución y tal vez de una sanción. Esto es lo que se quiere, pero esto a su vez tiene que ir con otras medidas de políticas de educación, de cultura ideológica, porque si las familias siguen bajo estas anomias, estas disfunciones en la distribución de roles de estereotipos entre hombres y mujeres, y donde estos niños y niñas finalmente viven un caldo de cultivo permanente de violencia, sumidos en el droga y alcohol por sus propios padres, muy difícilmente vamos a tener nuevas generaciones absortas o sustraídas de todo dosis de violencia. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia, de quien presuntamente, o sea, también el principio de presunción de inocencia tiene que regir en todo acto delictivo. Hacer finalmente un análisis de
su personalidad es importante a través de las pericias y todo ello. Pero eso no debe llevarnos a la construcción de un derecho penal de autor. Esto es, de plano, no podemos desnaturalizar las categorías dogmáticas, sustantivas y procesales más importantes. Esto es, el hecho de que una persona aparezca como denunciado no significa necesariamente que realmente lo cometió. La presunción de inocencia es finalmente una de las garantías esenciales y constitucionales de primer rigor que se tiene en todo Estado de Derecho, y a los cuales no se le puede despojar a ninguna persona, sea cual fuese el delito de la persona o las características que esto tiene. Pero sí importantísimo ver ese grado de desviaciones conductivas o este grado de una personalidad desviada o hipertrofiada, si se quiere decir, bajo ciertas posiciones que están fuera totalmente de contexto de quienes hablan de estas conductas misóginas. Yo no sé hasta qué punto existe este tema de la misoginia o cómo debemos de entenderlo. Yo no soy si se quiere decir, un experto del tema, para poder finalmente establecer que en esta personalidad del autor avisore esta suerte de creencia totalmente falaz de creerse ser superior porque es hombre. Tampoco las mujeres tampoco quieren ser superiores a los hombres, ni uno ni el otro. Estas son las igualdades que se tiene que generar y fomentar en un Estado constitucional de derecho. Y fíjese, cuando hablamos de las evaluaciones, en el ámbito de la valoración probatoria, de los hechos, cómo se suscitan, donde se realizan los actos de investigación, se recogen los elementos de comisión para luego ser postulados como medios de prueba. En la casación 581-2018, Puno, el fundamento octavo de la Sala Penal Transitoria señala al respecto lo siguiente: la Sala Superior no evaluó los parámetros descritos. Por el contrario, a través de una motivación mínima, totalmente deficiente, reductiva del estado de las cosas, que no garantizó el derecho a la motivación de resoluciones judiciales de los sujetos procesales, señaló que se acreditó que el procesado mató a Paola Cáceres Ramos, que era su ex enamorada, debido a que la vio besándose con otra persona en una discoteca, y cuando se encontraron en dicho establecimiento, lo llamó por otro nombre. Sin embargo, no evaluó si dichos hechos configuran o no estereotipos de género. Estereotipo de género dentro de esas posiciones patrimonialistas de los seres humanos. Esas visiones patrimonialistas que no pueden existir entre hombres o mujeres. Nadie pertenece a nadie. Bajo esta perspectiva, y lo que ha dado ciertas características para mí psicopáticas dentro de la personalidad del autor, producto de la celotipia, de esta frase tan infeliz o trasnochada: si no eres mía o si no eres mío, no eres de nadie. Total, fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Entonces, las relaciones patrimonialistas están fuera de lugar, están totalmente vedadas y proscritas y prohibidas en cualquier situación, y estas supuestas relaciones patrimonialistas entre personas son las que pueden llevar a algunos estas psicopatías y a cometer estos actos luctuosos de esta naturaleza. Específicamente, no detalló las razones objetivas, se dice acá, que justifican su conclusión. Esto es, ¿por qué a criterio matar a una mujer porque la gente la vio besándose a otra persona? Cuando se encontraron esta, me llamó, entonces, ¿significa o no esto? Considerando, dice, esto es lo que señalé antes, que no toda muerte de una mujer se configura como feminicidio. Se configura como feminicidio. ¿Ah? Luego, evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales, el acceso que pueda tener a la justicia. Por eso existen finalmente las Ministerio de la Mujer, el MINDES, el mismo sistema de defensa de oficio que el Estado tiene que proporcionar a los justiciales, no solamente a los presuntos autores imputados, sino también a las víctimas o presuntas víctimas que puedan acceder al sistema de justicia y, en rigor, lo primero, formular las denuncias como ello corresponda, ver el tema de los documentos que se registran y se evacúan por parte de los órganos policiales. Realizar o analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres. Para eso tiene que realizarse un encomiable esfuerzo, el más posible, si se quiere decir, por parte del Ministerio Público, pero siempre con objetividad y haciendo todo el esfuerzo de nuevo para poder esclarecer los hechos, el principio de la debida diligencia. Pero
también en estas investigaciones por parte del Ministerio Público en los actos constitutivos ilícitos penales de violencia de género, se ha dado cuenta, pues, de que a veces son las propias víctimas que denuncian, puede ser que en el momento no hayan denunciado un hecho que realmente no constituye delito, presionados por ciertas circunstancias, o luego a veces se quiera retractar por las presiones sociales, familiares, por la dependencia socioeconómica que tiene sobre el presunto autor del delito, etcétera. Entonces, ahí se aparece un escollo y un obstáculo en estas investigaciones cuando la víctima no reitera su denuncia, no temporaliza, no describe los hechos, imputación necesaria y no acude a declarar y tampoco no acude ante las instancias respectivas para realización de la pericia psicológica respectiva, ¿no? Claro, la cuestión es distinta ya cuando estamos ante un feminicidio consumado. Vamos a ver si una tentativa de feminicidio es necesario o no guerra probática o acreditación de que se haya producido una afectación a la psique de la persona. Puede ser que sí o que no. Pero una cuestión distinta ya es de plano en rigor necesario, indispensable, para poder dar o no por materializado la modalidad de violencia psicológica. Si nuestros amigos magíster, alguien de amigos magíster quiere proponer alguna consulta, alguna pregunta o cuestión, por favor, estamos acá para poder dilucidar algunos temas que estamos señalando acá. ¿Me están escuchando? Disculpen, me parece que se había silenciado un poco. Sí, doctor, sí se escucha. 4 aspectos para... ¿Qué es investigar? Investigar es indagar, pues averiguar qué, cómo y cuándo, bajo qué circunstancias, bajo qué medio comisivo se habría cometido un determinado acto delictivo. Y dice, con perspectiva de género, recurso unidad 398, 2020, Lima Norte. Perspectiva de género, se dice acá, en los procesos seguidos por los delitos de lesiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Punto número 1. En los procesos de lesiones por violencia familiar no se puede esperar que no existan inconsistencias e imprecisiones en los testimonios de la víctima. Sobre todo estas imprecisiones e inconsistencias podemos advertirlas ante 2 circunstancias. Primero, ante una víctima de una edad muy precoz, mientras que la presunta víctima, sea un infante, niño, una niña, adolescente, se va a advertir, a visorar o a apreciar mayores grados de inconsistencias, incoherencias en lo que vaya el relato incriminador por parte de las víctimas, ¿no? Zonas opacas, claroscuros, pero que no sean notable incidencia y que no tenga que ver con el hecho central, materia de imputación, porque ahí sí las cosas las complican. Ahí sí las cosas las complican, ¿no? O sea, tiene que ser sobre ciertas zonas o ciertas áreas que no sea la fundamental o la determinante en cuanto el hecho que es materia de incriminación. Y el otro tema, o mejor dicho, el otro factor que da lugar a ello, es obviamente cuando las denuncias se producen o toman lugar mucho tiempo después de haberse cometido los hechos. O que siempre haya testigos o pruebas documentales de las agresiones físicas o psicológicas, como cuestiona el impugnante. Además, se deben emprender o realizar todos los esfuerzos denodadamente posibles. Por eso es que creo que a partir de cierta manera de rediseño o este modelo político criminal de violencia familiar y violencia de género, aparece, y lo que es en toda investigación ante afectación de derechos humanos, el principio de la debida diligencia fiscal. La debida diligencia fiscal significa que el fiscal o la fiscal realice todas las indagaciones, todas las pesquisas que sean necesarias, indispensables, agotar todo lo suficiente para poder esclarecer los hechos. Por eso se dice que a veces se llega a esa ineficacia del sistema de justicia en estos actos de violencia de género, cuando los órganos de persecución penal, hombre o mujer, no han agotado, satisfecho, realizado, cumplido en rigor
con todos los actos de investigación que eran necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Pero la cosa se complica, como señalé antes, cuando es que la propia víctima. ¿Se le puede forzar a la víctima? ¿Se le puede conminar? ¿Se le puede obligar a la víctima a que declare? Pareciese que no. Una cuestión es el imputado y otra cosa, claro, tampoco se puede imputar seguridad, pero que tiene que asistir a la declaración y ahí que quiere hacer uso del derecho al silencio es evidentemente una cuestión totalmente distinta, ¿no? Entonces el principio de la debida diligencia fiscal es un principio básico y fundamental y importantísimo valor que ha asumido en esta suerte de rediseño del sistema político criminal contra la violencia de género en el tema del feminicidio. Además, se deben emprender todos los esfuerzos para reclutar la evidencia, primero los elementos de convicción, que luego se van a convertir en medios de prueba, que van a ser postulados en la etapa intermedia, necesarias para juzgar y, de ser el caso, sancionar. Esto de que tiene que haber los elementos constitutivos del tipo, sí, que esta persona murió, el certificado médico legal, partida de función, producto de un estrangulamiento, de un medio comisivo, de un arma punzocortante, o de un proyectil de arma de fuego, o a puño limpio. Que fue cometido por esta persona, indicios de presencialidad que estuvo presente en el momento de los hechos, que tenía un móvil, justo la estaba siguiendo y había advertido que esta le estaba siendo infiel. Y habría algún tipo de documentos, algún tipo de documentales, piezas instrumentales, las cuales significa que anteriormente ya había sido denunciado por tema de violencia familiar o ya ámbito de violencia de género. Es construir la historia. Y construir la historia es formular una teoría del caso que dé cuenta de las aseveraciones fácticas de cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, sean elementos objetivos y subjetivos. El más difícil es el subjetivo, de naturaleza intensificada, ajeno al dolo, es que haber dado muerte a la víctima, a la mujer, por su sola condición de tal. Entonces hay que ver las estructuraciones, mejor dicho, cómo se formula la teoría del caso y las evidencias que tiene que recoger el Ministerio Público juntamente con la policía para luego dar la probática necesaria y suficiente y rigurosa de cada uno de estos elementos y se pueda lograr una condena, porque si la investigación es deficiente, nosotros entendemos que la investigación preparatoria constituye los cimientos del proceso penal. Si esta investigación, indagación o actos de averiguación no se ha realizado de manera eficaz y eficiente y no ha podido recoger en rigor los elementos necesarios y llevado una probática para destruir el principio, no se va a llegar a buen puerto y no va a haber esa justicia que se quiere en una sociedad sumida en la violencia, en lo que se pretende, lo que se quiere que estos execrables agresores sean merecedores y acreedores de la sanción que corresponda. Ello ocurrió en el presente caso, en el cual existen suficientes pruebas que acreditan la responsabilidad del impugnante. Al imponerse sanciones de corta duración, se dice, es viable convertir dicha sanción a jornada de prestación de servicios a la comunidad con el fin de cumplir efectivamente el rol resocializador de la prevención especial positiva, artículo 139, inciso 22 de la Constitución, artículo 9 del título penal del Código Penal. Además, en los procesos de lesiones contra la mujer, integrantes del grupo familiar, en caso de que se convierta la pena en términos expuestos en el Acuerdo Plenario 9 de 2019, también debe disponerse medidas que tengan como fin eliminar estereotipos. Este es un punto de partida fundamental de los cuales se hace bastante hincapié en los últimos tiempos en los procesos de violencia de género. Eliminar estereotipos, está esa casación 851-2018-1 y recurso unidad 453-2019 Lima Norte. Asimismo, por la naturaleza del presente caso, resulta importante resaltar que lo descrito es concordante con los criterios expuestos por el Comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de Convención Belén do Pará en la recomendación general número 1, que señaló que la investigación y juzgamiento de los delitos motivados en el género de la víctima debe adoptarse una perspectiva de género que implica en otros aspectos. Primero, de oficio y sin dilación, fíjense las leyes al respecto, 3064, su reglamento, texto ordenado, señala que inclusive no realización de los actos de investigación por parte de la policía y del Ministerio Público en su debido momento, en los plazos razonables, puede resultar ser constitutivo no solo de una infracción, más que una infracción, sino los hechos constitutivos del artículo 377 de la parte especial del Código Penal, omisión, rehusamiento o demora
de actos funcionales, un delito funcional. Así lo señala expresamente un articulado, no sé si la propia ley 3364, ¿no? La inercia, la omisión, la demora en la realización de los actos de investigación que se requieren para la averiguación de la verdad y obviamente asegurar las medidas de protección necesarias a efectos de evitar segundas victimizaciones o revictimizaciones en las víctimas. Y efectiva cuando las autoridades tomen conocimiento de actos que constituyen violencia contra la mujer, que es un delito perseguible de oficio, cualquiera lo puede denunciar, no solamente la propia víctima, sus allegados, sus familiares, pero obviamente tiene que haber evidencias mínimamente objetivas que ello ha sucedido, ¿no? Investigación imparcial, obviamente sin prejuicios. El prejuicio tampoco no puede significar, se deja de lado los estereotipos de género, que ya sí ha consentido, ha querido tener estos actos de connotación sexual, y también el prejuicio que sería que es necesariamente todo hombre que es denunciado es porque realmente cometió este acto luctuoso. Hay que ser objetivo. La objetividad es un principio fundamental. Yo digo, no tanto en la imparcialidad. La imparcialidad más a los jueces que a los fiscales. Pero los fiscales tienen que ser objetivos y por eso tienen que hacer todas las indicaciones que sean necesarias para el esclarecimiento, el debido esclarecimiento de los hechos. Entender que no resulta exigible que las víctimas manifiesten todos los presuntos maltratos sufridos, todo lo que han sido objeto o padecimiento, asimismo que las agresiones constituyen un episodio traumático para las víctimas y que por esto mismo puede haber imprecisiones en el relato incriminador. En este sentido, la presencia de algunas imprecisiones no significa que las denuncias sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, pero hay que haber grado de logicidad y congruencias en los actos que se describen y que se relatan en las respectivas declaraciones. Entender que la declaración de la víctima es crucial y que no puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión sufrida, alegada. Específicamente, la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados o a la evidencia médica que se refiere, probablemente los exámenes médicos legales, las pericias psicológicas psiquiátricas que se puedan evacuar en cada caso en particular. Pero el caso de violencia psicológica, sin la pericia que así lo determine, es muy difícil poder ir a promover una investigación en tal sentido preparatoria. Sin embargo, se va a hacer todo lo posible para colectarla, puesto que esta puede tener un papel importante en las investigaciones. Entender que la ausencia de señales físicas no implica que no se ha producido, hay señales interiores, internas. Heridas muy difíciles de caracterizar para cualquier persona, no solamente para mujeres, sino también para hombres, de los cuales puede haberse afectado una persona ante agresiones psicológicas, verbales, de graves ofensas, humillaciones, desprecios que se puede haber sufrido de manera sistemática en el tiempo. Sistemática en el tiempo. Acá he apuntado, he podido la oportunidad de poder dar algunos tips en el caso de cómo es que los criterios que tienen que darse en las investigaciones en los delitos de violencia de género. Vamos a poner la copita por acá. Y antes de ello, dar cuenta de lo que se dice en el recurso de nulidad 453-2019, Lima Norte. El delito de feminicidio se configura cuando una persona mata a una mujer por su sola condición de tal. Esto es cuando se identifica la imposición de quebrantamientos de un estereotipo de género. Esto es cuando se identifica la imposición de contextos identifican contextos. ¿Qué es discriminar? Anular total o parcialmente derechos y libertades fundamentales. El delito de feminicidio es un delito de odio o discriminación. ¿Es que porque el hombre mató a su esposa o su conviviente, a su pareja, porque odia el sexo femenino o por eso un homicidio quiso someterse, de seguir estando con él? Ya él ya no quería absolutamente nada con este sujeto. Eso significaría que odiase, que aborrece a toda representante o miembro del sexo femenino. Hay que preguntarse, independientemente de que exista o haya existido una relación sentimental, conyugal o de convivencia entre la agente y la víctima. Es un delito pluriofensivo, pues protege de forma general los bienes jurídicos, igualdad material y vida. Ampliando la interpretación del Acuerdo Plenario 1/2016, busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género, que son resultados de nociones o de ideas o de posiciones trasnochadas, que constituye un obstáculo para el pleno realización de los derechos y libertades de las mujeres
en igualdad de condiciones. Es que es lo que se quiere en el Estado democrático de derecho, que todos podamos desarrollarnos por igual. La pregunta es si esa inequitativa distribución de roles a hombres y mujeres y esta suerte de disparidad o discriminación a los cuales ha sufrido y que ya pues las cosas han ido superando de cierta manera, de manera paulatina, pueda lograrse única y estrictamente a través del uso del jus puniendi estatal, del jus puniendi estatal. Investigación de los delitos de violencia de género, criterios, actuar de manera inmediata, en one, como se dice, no se puede perder el tiempo, pero claro, también tenemos que ser realistas. Yo no sé si personas acá presentes, Instituto Magíster Capacitaciones, trabaja en el Ministerio Público, en la subsistema de violencia familiar y violencia de género. Hasta donde yo sé, la carga es abundante. La carga es abundante, hay que preguntarse si toda esa carga, esas denuncias que se conocen, realmente constituyen hechos configurativos de los actos disvaliosos que se quieren criminalizar o penalizar a la luz de todo este modelo político criminal. Entonces la actuación inmediata se necesita, y sobre todo el flagrante delito, pero pues a veces los mismos obstáculos es el propio sistema que arrastra aún ciertas anomias o disfunciones en los cuales no se hacen esos discernimientos entre lo ámbito de lo público y lo privado y todo se quiere penalizar. Ágil y prioritaria, plazo razonable, en los tiempos realmente previstos en la ley, pero siendo realistas con los recursos que cuenta el sistema de persecución penal y de la policía al respecto. Exhaustiva, tiene que agotar todos los medios que sean necesarios, efectos de la averiguación de la verdad, o sea, agotar toda diligencia o pesquisa que sea necesaria, cuántas veces, realmente citar a la víctima, etcétera. Claro, ya que se va a hacer si esta no concurre a declarar, las cosas se complican para el investigador. La imparcialidad es esto que tiene que verse de la perspectiva por parte de la ley, de la materialidad, de la Constitución, y no en base a prejuicios, pues no en base a radicalismos, ya de plano entender que ya este sujeto, como solamente el hecho de ser hombre, es que realmente seguro que lo cometió. No, tiene que haber una base objetiva. No olvidemos que el Código Penal del 91 se edificó sobre las bases de un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Nadie puede ser sancionado por lo que es, sino por lo que hizo. Entonces no podemos ir con prejuicios y la objetividad significa la aplicación objetiva de la ley en sentido no formal, sino en sentido material. Y creo que esto es importantísimo de lo que se quiere dentro de una justicia penal y un Estado social y democrático de derecho. La objetividad, ¿no? Y no ser subjetivo. No a través de apreciaciones a priori, de apreciaciones carentes de todo grado de razonabilidad, tanto de uno y de otro lado. Hay una balanza que se inclina a favor de la víctima, por esto no debe significar de ninguna manera dejar de lado o vaciar de contenido los derechos y las garantías esenciales del imputado, en este caso el justiciable. Evitar la segunda victimización o someterlas a ciertas indagaciones o pesquisas o otros tratamientos procedimentales que puedan recrudecer los hechos de los cuales ha sido víctima la agraviada. Asegurar la privacidad y la seguridad de las víctimas con sus identificaciones en reserva, sobre todo cuando son niños, niñas y adolescentes. Estas son unas garantías mínimas esenciales a las cuales no se puede dejar de lado en las investigaciones que tienen que ver por este tipo de delitos. No olvidemos que estamos ante un modelo político criminal que se diseña, se estructura sobre las particularidades del sujeto pasivo, esto es, de la víctima, del perjudicado o dígase del ofendido, ¿no? Entonces no podemos poner en riesgo la privacidad y asegurar las medidas de protección que sean necesarios a efectos de que no verse vulnerado los bienes jurídicos, el sistema de protección, las medidas de protección que se pueden imponer a través del sistema de justicia especializado, y a su vez procurar también que ésta pueda asistir a prestar sus declaraciones en las citaciones que se le tenga bien a proponer, obviamente lo que se sabe en la creación única de la víctima en cámara GESEL, sobre todo en los delitos sexuales. Participación de las víctimas en forma idónea a la indagación. Lo importante, esto es en la medida que pueda, acceder a toda la información que sea necesaria,
y participar en los actos procesales. No se olviden ya al respecto también el Código Procesal Penal, todos los derechos que asume la víctima cuando se constituye actor civil, y esto creo que resulta siendo importante, lo que es la tutela procesal efectiva, y la posibilidad de la reparación del daño, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva no solamente importa hacer uso de las sanciones punitivas, de imponer penas a quienes culpablemente han puesto en peligro o vulnerado bienes jurídicos, sino también de otorgar las indemnizaciones y las reparaciones correspondientes conforme a los daños que se han generado a los bienes jurídicos más importantes, ¿no? Yo creo que hay que tener una perspectiva más amplia, más lato sensu, hablando de lo que es la verdadera tutela procesal efectiva. Acceder a toda la información que sea necesario mientras que vaya con la persona legitimada, que se le diga cómo, en qué instancia se encuentra la investigación, que se le provea de los escritos a los cuales esta persona presenta a través de su defensa, cuáles son los avances en las investigaciones. Creo que eso es importante dentro de la transparencia que debe existir en toda investigación, donde si bien es reservada para el público, para las partes, obviamente no, en este caso para la víctima con su defensa. Actuar sin discriminación, de anulación total o parcial de ciertos derechos, y respecto a los estándares jurídicos. Estándares jurídicos no solamente vistos a la luz de la normatividad nacional, sino también visto esto a la luz de la normatividad internacional, que nos ha dado toda una perspectiva de gran calado de la forma como es que tiene que operativizarse la justicia en los delitos propiamente llamados de violencia de género. La debida diligencia es esto, que los órganos persecutores del delito sean finalmente lo suficientemente diligentes de realizar cuanta estrategia de investigación sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos. No va a haber debida diligencia fiscal si es que no se agotan finalmente los actos investigativos y las diligencias que son importantes para el esclarecimiento de los hechos. No realizó finalmente algún tipo de pericia o una toma de declaración de testigos que resulta siendo importante para esclarecer los hechos en materia de incriminación. La debida diligencia creo que es uno de los principios informadores básicos, esenciales de este nuevo diseño de sistema de justicia, abocada, orientada a todo lo que significa la violencia de género y, por qué no decirlo también, a la violencia familiar. El hallazgo de la verdad, la averiguación de los hechos, en cuanto culminar y arribar a lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió puede en algunos casos que sí se cometió un delito y esta persona lo cometió como autor o partícipe, pero puede en otros casos que arribar a la verdad significa que ese delito nunca se cometió, o ese hecho no es delito, sino es una falta, o propiamente no constituye ni siquiera la que acabo de señalar, ¿no? Y también absolver a la persona. Entonces, el hallazgo de la verdad es todo esto, ¿no? No se puede alcanzar a la verdad a cualquier precio, como bien lo dice en la doctrina procesalista, porque de por medio están los derechos y las garantías de los justiciables. Solicitar una reparación integral, esto creo que es importante, ¿no? Es importante en el sentido de que exista una reparación del daño, el Wiedergutmachung, como dicen los alemanes, que pueda dar el grado de reivindicación a estos bienes jurídicos tan importantes de la víctima que han sido afectados, ¿no? Se habla mucho de los años 50, creo que de los 60 del siglo XX, en cuanto a los procesos de la resocialización, el tratamiento al cual tenía que ser sometido el imputado ahora condenado, pues ahora se tiene que hablar de un sistema de protección de víctimas y testigos lo suficientemente capaz y idóneo de poder rehabilitar a esta persona que se ha visto gravemente afectada en sus bienes jurídicos más fundamentales y más preciados inherentes a la condición de persona. Entonces el sistema apunta a ello ahora. Las cosas han cambiado a un viraje sustancial sobre un redescubrimiento de la víctima, la victimología y la victidomático, muy llevado finalmente a delitos que afectan bienes jurídicos fundamentales. Yo creo que esto es trascendental. Y una investigación que tiene que ser llevada por personas especializadas. La especialización significa algo muy importante. Primero, el mayor amplio bagaje cognitivo sobre la materia, en base a los talleres, a la impartición de los cursos que en rigor se pueden dar dentro de todo lo que es la perspectiva de género, pero sobre todo una metodología de la investigación lo más rigurosa y precisa posible. Hay evidentemente una suerte de necesidad de interiorización de ciertos valores y de los ciertos criterios por los cuales se desarrolla esta justicia de violencia de género, en lo que es esta perspectiva de género, también
lo que hablan de algo por ahí que tiene cierto grado de acompañamiento, los enfoques de interculturalidad. ¿Ok? Entonces es importante esa ampliación de ese bagaje cognitivo lo más posible, dentro de los vastos conocimientos que se pueden ir adquiriendo a través de estos cursos de perfeccionamiento, y cómo los operadores de justicia pueden y finalmente ir grado de familiarización en estos nuevos criterios que tienen que aplicar en base a guías metodológicas, a protocolos de actuación interinstitucional, y así hacer mejor las cosas para lograr lo que se quiere en un Estado constitucional de derecho, que es el hallazgo de la verdad, y así finalmente poder realizar justicia, los cuales todos nuestros pueblos quieren y demandan con toda cuota de legitimidad, toda cuota de legitimidad. Entonces, la eficacia del Ministerio Público en este caso es importantísimo para dejar de lado la tolerancia estatal en cuanto a los actos de violencia de género y propiciar finalmente un ambiente ya de cero impunidad, si se quiere decir, en la medida de lo posible, donde todos los actos o denuncias que sean de conocimiento por parte de los órganos de persecución penal requieran o generen los actos de investigación y las pesquisas y las diligencias que sean necesarias para ello, para la averiguación de la verdad, ¿no? Se dice pues que la especialización de la justicia ofrece mayores posibilidades de que el personal de las instancias de investigación y juzgamiento tengan en cuenta la perspectiva de género, poseen experiencia en las características especiales de los casos de violencia contra la mujer y están en condiciones de transmitir los casos con mayor celeridad. Con mayor celeridad, ¿no? Que actúen de manera prioritaria en estos casos, que la verdad una generación de una especialidad, sistema subespecializado es algo importante, una calidad en la investigación, exhaustiva, eficaz, eficiente, imparcial, recaudación y protección de las pruebas, cadena de custodia, dilucidar los hechos en materia de incriminación, respeto a los derechos de la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones en los procesos penales, protección a la dignidad y la privacidad de las víctimas en todas las etapas de la investigación y del proceso, y los criterios de confidencialidad y una perspectiva de género para evitar la estigmatización o propiamente los estereotipos, ¿no? Pero sin eso lleve a los prejuicios, ¿no? Evitar los prejuicios, porque los operadores de justicia tienen que actuar con el mayor grado de objetividad posible. Previsión de las garantías efectivas para que las víctimas puedan denunciar actos de violencia, adoptar medidas eficaces de protección, resolución en las indelaciones de las solicitudes de protección de víctimas, reparaciones con una perspectiva de género. Hay toda una modificación del sistema penal a los cuales tiene que llevar ello, donde cada una de estas investigaciones tiene que en rigor poder construir los hechos, construir una historia realmente creíble, veraz, objetiva, uniforme, lógica, coherente. Y así los tribunales de justicia dar credibilidad a las postulaciones de la teoría del caso de la Fiscalía siempre y cuando se llega a estos estadios procesales. Dicho esto, puede significar en algunos casos que no tenga que llegarse a un proceso penal porque no se ha podido recabar mínimo grado de evidencia o sospecha irregular de criminalidad conforme a la sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener y cómo que la teoría del caso, llevarlos a los actos de investigación, tiene que significar la comprobación de cada uno de los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Una cosa es probar únicamente y estrictamente que la persona de la víctima, que el sujeto pasivo murió, ¿no? Acá pues lo ponemos en unos, acá lo que ponemos en la teoría del caso, ejemplo de oración de la teoría del caso. ¿Están visualizando la diapositiva? ¿Sí? En el caso de delito de homicidio, en presente caso, un parecido a teoría del caso de descubrir un facto en cuanto a una conducta encaminada a eliminar una vida humana motivada por una serie de propósitos o móviles. No es solo pues desde un aspecto objetivo de la exterioridad llevado a un acto de violencia, con aptitud de generar el desenlace fatal. Muerte de la víctima, que al ser un delito tentado, en dos casos, no murió, dar inicio a lo que es una tentativa de feminicidio conforme a los criterios que habíamos hablado, artículo 16 de la parte general del Código Penal. Puede haber provocado lesiones graves o leves en el marco de la confrontación del aspecto objetivo con el subjetivo del delito, no basta pues el examen del lado objetivo. En la medida que ello puede significar una visión reducida de la energía criminal del autor, del cual se condice con los fines políticos y criminales que inspiran la punición de la tentativa en la ley penal. Y en los casos de feminicidio, tiene que darse probática, a lo que significa que el sujeto tiene que haber dado muerte a la víctima, en este caso necesariamente una mujer,
por su solo condición tal. Dar objetividad o subjetividad es dar probática a la concurrencia de los contextos que se describen en el artículo 108b de la parte especial del Código Penal, empezando por la violencia familiar, la coacción o el hostigamiento, el acechamiento sexual o relaciones abusos de superioridad o de poder de uno sobre otro. Si no se da probática a ese elemento constitutivo del tipo, pues este acto lesivo, que en caso puede ser la muerte de una persona, de una mujer, pues tendrá que ser reconducido, sea de tipo penal de homicidio, asesinato o parricidio. Considero, y con esto termino, que los retos y los desafíos del sistema de justicia en los casos de violencia de género son bastantes, ¿no? Son bastantes a la luz de una descripción criminológica muy desgarradora, donde va creciendo notablemente las estadísticas de estos casos, ¿no? Pero esto, a su vez, finalmente, no va a significar, no puede significar dejar de lado de que se tenga que actuar de la manera más depurada para dilucidar los hechos materia de incriminación. Materia de incriminación. ¿Me escuchan desde Escuela Magíster? ¿Me escuchan de Escuela Magíster? Sí, doctor. A ver, por favor, habiendo culminado mi exposición, agradeciendo a ustedes por vuestra organización. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Esperamos volver a contar con su participación en los próximos eventos que viene organizando el Instituto Magíster. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? El audio está encendido para todos si quieren hacer alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Parece que no hay ninguna pregunta. Siendo esto así, entonces damos por culminada mi exposición, agradeciendo sobremanera nuevamente al Instituto Magíster por haberme permitido estar con ustedes. La incautación es una medida cautelar de naturaleza real dirigido a poner a buen recaudo todos los elementos e indicios que tiene que ver con la comisión del delito. Los instrumentos, medios comisivos, el objeto del delito, todo lo que significa la productividad o el provecho del mismo con fines de decomiso. Lo que es objeto de incautación no se dirige a cautelar la reparación civil, sino el decomiso conforme a los alcances normativos de la... Si hay un problema con la devolución, si existe un problema, ahí está el adquirente de buena fe o de los instrumentos que no han sido debidamente identificados como tal y dispuesto la incautación respectiva y la confirmatoria judicial. Que tengan buenas noches, espero que pasen unas buenas fiestas patrias, un fuerte abrazo, estuve acá en Lima y seguro que estaremos prontamente en otra exposición con esta gran institución Magíster. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.